Bueno, ahora vamos a ver lo que se conoce como colecciones de objetos. Para ver este tema tenemos que usar una notation especial que se llama Element Collection. Entonces, para ilustrarles esta parte, lo que he hecho es preparar una diapositiva que está en la 111, la diapositiva número 111, que les muestra esta tabla de usuarios que habíamos estado trabajando en ejemplos anteriores. Y esta tabla de usuarios está relacionada con otra tabla que se llama teléfonos. Ajá. En esta tabla de usuarios no estoy poniendo todas las columnas que tiene la base de datos, nada más estoy poniendo algunas para que se entienda qué datos esenciales tiene la tabla de usuarios. Y también recuerden que esta tabla, de acuerdo a los ejemplos que vimos antes, pues está relacionada en una relación uno a muchos o muchos a muchos con otras tablas. Esta tabla de teléfonos la agregué para este ejemplo. La idea es que cada usuario que vive en esta tabla de usuarios está relacionado con uno o más teléfonos de la tabla de teléfonos. Por ejemplo, el usuario cuyo nombre es Juan Pérez tiene ese ID 1. Ese usuario, si se fijan a través de la columna usuario-id, a través de esta columna podemos ver que tiene relacionado este teléfono. Pero también ese mismo usuario está relacionado con este otro teléfono. ¿Sí? La columna de usuario-id tiene este número 1, que es el que tiene aquí el usuario Juan Pérez. Y algo similar pasa con el usuario Pepe, cuyo ID es 2. Su teléfono con el que está asociado es este de aquí. ¿Sí? Entonces, si se fijan en esta tabla, tenemos una relación uno a muchos. Tenemos, para un usuario puede tener uno o más teléfonos. Ahora, nosotros, de lo que hemos visto en sesiones pasadas, podríamos mapear esta tabla de teléfonos y la relación que tiene con usuarios usando lo que ya sabemos, el annotation one to many o many to one, según nos convenga. Y también, pues lo que tenemos que hacer también en este caso es que a la tabla de teléfonos tendríamos que construirle su clase, una clase por así decirlo, teléfono, que nos permita definir una entidad que esté asociada con esta tabla de teléfonos y luego en esa tabla tendríamos que definir pues las llaves correctas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo así, pero si se fijan en este caso, la tabla de teléfonos realmente la información que nos es útil es realmente solamente esta columna de teléfono. Como que es muy sobrado tener que definir toda una clase y mapear la columna ID y hacer todo estos de mapeos que hemos visto antes, nada más para poder acceder a esta información de la columna de teléfonos y que podamos asociar esa información con este usuario, como que parece muy sobrado. Entonces, como una alternativa, JPA tiene esto que se llama Element Collection. ¿Sí? La idea de estos Element Collection es que no vamos a tener que definir una entidad para la tabla de teléfonos, sino que vamos a poder directamente desde usuarios jalar la información que nos interesa de las columnas que nos sean útiles de la relación, de la otra tabla. Entonces vamos a ver eso, a qué me refiero con un ejemplo concreto. Entonces, para eso lo que voy a hacer es, me voy a ir al proyecto y en el proyecto pues teníamos esta este paquete de entidades. Y en el paquete de entidades tenemos el usuario Java. Entonces aquí en usuario Java lo que voy a hacer es que, bueno, ya sabemos que la clase de usuario la entidad de usuario tiene una relación con datos usuario, con artículos, con departamentos. Y ahora vamos a agregar una relación que tiene con la tabla de teléfonos. Ajá. Pero si se fijan, lo que voy a hacer ahorita es más bien, nada más voy a obtener la información que me interesa de la columna de teléfono. En este caso voy a obtener una lista de cadenas, que cada una de esas cadenas representa el teléfono que está asociado con el usuario. Y para ello lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner primero private list y voy a decirle que necesito una lista de cadenas y a esta variable le voy a poner aquí una variable que va a ser teléfonos. Y ahora lo que voy a hacer es voy a asociar esta propiedad con una colección que va a provenir de la otra tabla y para eso necesito esta annotation especial que es element collection. ¿Okay? Entonces hay que importar este annotation. Ahí está. Y ahora para que podamos asociar el usuario con sus teléfonos voy a utilizar otro annotation que es arroba collection table
Y collection table recibe los siguientes parámetros. Primero necesitamos ponerle nombre de la tabla con la que de la que estamos obteniendo la información para llenar a esta lista de teléfonos. Entonces, pues la tabla en este caso, en este ejemplo, es teléfonos. Uy, la tabla es teléfonos. Entonces, aquí teléfonos. Y para que puedas saber cómo pegar la tabla de usuario, JPA, para que puedas saber cómo pegar la tabla de usuarios con la tabla de teléfonos, pues tenemos que decirle cuál es la perdón, cuál es la columna que sirve de pegamento para pegar ambas tablas. O sea, cuál es la columna de unión para ambas tablas. Entonces, si se fijan, de estas dos tablas, lo que me permite pegar la información que hay en el renglón de usuarios con la información que hay en la tabla teléfonos es esta columna de usuario ID, ¿sí? Eso es lo que me permite pegar ambas tablas. Entonces, esa es la columna que voy a utilizar para definir la annotation de collection table. Entonces, me voy a regresar a mi código y aquí voy a poner join columns. Bueno, aquí también hay que importar el annotation. Entonces, hay que darle aquí importar collection table y entonces ahora sí, join columns va a ser join column. Aquí en join column lo que voy a poner es poner name igual a comillas dobles y voy a poner aquí la columna que me sirve de pegamento, que ya vimos que era usuario-id. Entonces usuario-id es la columna que me sirve de pegamento. Entonces ya con esto estoy definiendo que este usuario, la tabla de usuarios, está relacionada con la tabla de teléfonos. Se pueden pegar a esa información por medio de la columna usuario-id. Y nada más nos hace falta definir de cuál de las columnas de la tabla de teléfono vamos a obtener la información para llenar esta colección de objetos, en este caso una lista de cadenas. Entonces, se fijan, la columna que nos interesa, de la que vamos a obtener esa información, es la columna de teléfono. Entonces aquí nada más vamos a poner otra annotation que es @column name igual a teléfono. Entonces, si se fijan, lo que hice básicamente es definir una relación, bueno, a partir de la relación uno a muchos, estoy obteniendo la información que está asociada con esta tabla en esa relación. En este caso es de la tabla teléfonos, por medio de la columna usuario-id, que es la que me permite pegar ambas tablas. Estoy obteniendo de esa tabla de teléfonos, estoy obteniendo la información que está en la tabla teléfono, que le corresponde a este usuario, ¿ok? Entonces, si se fijan, ya no tuve que definir una entidad para teléfono. Lo único que tuve que hacer es definir correctamente los valores que voy a usar en esta annotation de collection table. Bueno, y aquí también me hace falta definir los getters y setters. Entonces aquí voy a poner alt insert. Voy a poner getters y setters. Ahí está. Vamos a darle en generar. Y ahí están los getters y setters. Ahí estoy formateando mi código. Y ya nada más para probar esta parte, pues lo que voy a hacer es me voy a ir aquí al proyecto. Voy a ir a la clase de usuario DAO test. Usuario DAO test. ¿Dónde están? Aquí está. Usuario DAO test. Y en usuario DAO test vamos a hacer esto un poco más grande. Ok, aquí estamos. Entonces, en usuario DAO test ya teníamos este método que era buscar usuario test. ¿Ok? Entonces aquí en buscar usuario test lo que voy a poner es una assertion que me revise que efectivamente verificamos que pues que efectivamente el usuario se haya relacionado, bueno, el que se haya mapeado correctamente con teléfonos, que en este caso fue a través de esta annotation element collection que nos permitió definir la colección de teléfonos. Entonces, si se fijan en nuestros datos de prueba, sabemos que el usuario cuyo ID es 1 tiene exactamente 2 teléfonos asociados. Entonces es lo que voy a checar en mi test. Si se fijan en este test, lo que estamos haciendo es obtener el usuario cuyo ID es 1, entonces ya lo tenemos aquí en esta variable u. Y aquí lo único que me hace falta hacer es poner assert equals. Y voy a decir que voy a revisar que del usuario sus teléfonos
el tamaño que tiene esa lista sea exactamente 2. ¿Ok? Aquí nada más para que ustedes lo puedan ver, voy a poner un sout que diga teléfonos del usuario. Va a ser u.get teléfonos. Get teléfonos, ahí está. Entonces vamos a ejecutar este código con control F9. Ahí va. Perdón, control F6. Entonces ahí va a ejecutar el test. Recuerden que lo que estamos checando es que efectivamente los teléfonos se hayan asociado con este usuario. Entonces ahí les dice que para este usuario sus teléfonos pues son estos dos, que son los que ya son los que esperábamos que debía de tener el usuario cuyo ID es 1. Estos dos, 567 y 783. Y pues si se fijan también el test no tuvo ningún problema porque básicamente sí estamos obteniendo los dos usuarios que tiene asociado, los dos teléfonos que tiene asociado a este usuario. Entonces este es básicamente el ejemplo de cómo se usan estas colecciones de objetos. Si se fijan, no tuve que mapear la tabla de teléfonos para hacer esto. Nada más tuve que definir correctamente aquí en este notation collection table qué columnas me interesaban. Entonces esto puede ser útil con estas tablas que son tablas en las que tienen muy pocas columnas o que solamente nos interesa una columna de esa tabla. Entonces voy a subir este código al repositorio con el siguiente commit para que lo puedan descargar hasta esta parte, hasta todo lo que he hecho hasta este momento, que sería con el mensaje clase 3 de abril 2020, ejemplo, colecciones de objetos. Ahí está. Entonces así lo pueden encontrar en el repositorio. Vamos a hacer un ejercicio nada más para repasar esta parte y eso lo veríamos en el siguiente video.